Bienvenidos a este nuevo programa de Polos Opuestos. Hoy, en medio de la expectativa mundial por la casi segura intervención de los Estados Unidos y sus aliados contra el régimen sirio, hablaremos de la realidad global, los conflictos en el mundo musulmán, la decadencia económica de Europa, la influencia de la religión en el manejo de los estados. Ese es el mundo de hoy. Somos unipolares, multipolares. Tenemos que hablar de la importancia de la China, el papel fundamental que juega hoy, de los nuevos ejes que se están formando. Para hablar de estos temas están con nosotros Diana Gómez, directora de la Cátedra China de la Universidad Nacional, Lina Luna, coordinadora del Observatorio de Estudios Asiáticos de la Universidad Externado de Colombia, Mauricio Jaramillo, que trabaja con los temas internacionales en la Universidad del Rosario, y Miguel Ricaute, empresario, director del SENA, es gerente del Acueducto de Bogotá, bueno, un líder también de opinión. De modo que yo creo que todos estamos como en alerta roja, pensando qué va a ocurrir en el mundo. Y yo sí quisiera preguntarles, el mundo de hoy tiene un hegemón todavía, que es Estados Unidos, y la suerte de Siria, con el tema de los gases nerviosos, se está jugando por los Estados Unidos. ¿Cuál es el papel de la China, de Rusia, del mundo musulmán? ¿Quién quiere empezar? Mauricio, arranquemos. Aquí las mujeres, como hemos dicho, de la igualdad, ¿no? Yo pensaría que hay una unipolaridad que a veces se mezcla con multipolaridad. Me parece que a Estados Unidos le cuesta mucho encargarse, ser responsable de temas, y en algunos ha tenido que delegar. Por ejemplo, en Corea del Norte ha tenido que juntarse con otros en diálogo a 6 bandas para resolverlo, con Israel y con Palestina algo similar, y obviamente ahora con el dossier iraní y con Siria, digamos que le toca apelar al multilateralismo, por más que sea la única potencia en el mundo, O la la única más superpotencia, o por lo menos la más Y importante. además como que decidió no ser el policía, sino estar acompañado, ¿no? Es que no puede, tiene que delegar responsabilidades, es muy costoso, es dispendioso, digámoslo así, ser la policía del mundo. Moralmente le ha significado incurrir en grandes contradicciones. En esa medida Ustedes me que parece son ha delegado. expertas en la China y que definitivamente es la segunda potencia y emerge liderando un gran eje, ¿cuál es el papel de la China en este conflicto, pues, que tiene tanto fundamento con Israel, Palestina, con el mundo musulmán? Bueno, pues básicamente China en este momento se está enfrentando a ser el niño que creció, básicamente. Entonces el mundo internacional empieza a exigirle a China, bueno, ¿cuál es su posición? ¿Intervenimos, no intervenimos? ¿Está a favor o está en contra? China siempre había jugado a no dar posiciones muy claras, a no intervenir en problemas que no le concernieran directamente, pero en este momento ya como segunda economía del mundo no tiene más opción que empezar a opinar. En este tema particular de Siria y en general China lo que trata de hacer es muy precavida con el tema de la soberanía de los estados. ¿Hasta qué punto una intervención es justificada o no? Y hasta qué punto se debe o no violar la soberanía de los estados. China en principio respeta y pide el respeto por la soberanía. Sin embargo, en el caso particular de Siria ya está diciendo, bueno, sí, hay que intervenir, pero hay que intervenir con cautela. Hay que intervenir teniendo muy, muy claro el objetivo. Lo mismo que Estados Unidos, porque Estados Unidos está diciendo lo mismo. Que tenemos que estar seguros que los gases nerviosos sí provienen del gobierno y no una provocación de otro lado. Sin embargo, el caso chino es bien interesante, primero porque está liderando un proceso de reordenamiento de todo el orden internacional. Y en ese sentido estamos frente a una situación que está en desarrollo y aún no se vislumbra cómo va a ser ese nuevo orden internacional, más sin embargo ya se ven luces. Segundo, es importante... ¿Y sombras? También sombras, pero interesante ver el proceso chino y su papel en el escenario internacional, porque tiende a ser, como dice Luna, de un lado pues es la no injerencia en asuntos de Estado, de otros estados. Ese es un punto muy importante de bandera de la política exterior china. Sí, como general, lejanía con lo militar, ¿no? Sí, ahí va otro punto, pero en general muy cauta, muy silenciosa, más bien buscando siempre el multilateralismo como opción en todos en los organismos multilaterales, en todo tipo, digamos, de situación de orden internacional. Y en ese sentido acude a otras potencias emergentes para empezar a hablar en otros tonos, de otra manera, otros discursos, además porque venimos, en el caso chino, de ver que ellos tienen otros códigos culturales y eso impacta todo. Ese es el tema que a mí más me preocupa, porque hoy Rusia estaba diciendo que Occidente era como un niño que manejaba muchas bombas en la mano, pero que no conocía el mundo musulmán. Los valores de la China,
la cultura de la China es tan desconocida, lo mismo que el mundo musulmán, pero ¿se está armando nuevos ejes o la potencia de Estados Unidos seguirá predominando? Miguel, ¿cómo lo ve? Bueno, yo muy respetuosamente con China siento que nosotros hemos venido magnificando el país y la cultura. China es un país, primero que todo, con un ingreso per cápita bastante inferior al de los países que compiten con ella. China es un país que viola los derechos humanos. China es un país que no respeta muy bien los derechos de propiedad. China es un país que ha depredado su medio ambiente. Y China es un país que guarda muchas barreras culturales con el resto del mundo. Miguel, pero le pregunto, perdóneme cuando uno dice China vulnera los derechos humanos, ¿los códigos de China en materia de derechos humanos son iguales que los de Occidente? No, en ese aspecto hay que reconocer que los derechos internacionales del hombre, a la hora de la verdad, vienen siendo los derechos internacionales o los derechos del hombre de Occidente, ¿cierto? Sin duda, pues allí hay una cultura que yo siento que es bastante ajena a la nuestra, respetable, milenaria, que yo siento que es bastante ajena a la nuestra, pero eso no obsta para que yo desde mi perspectiva juzgue la situación de China y la situación de China con respecto a Occidente. No la veo liderando el proceso cultural como lo hizo en el pasado, no la veo liderando el proceso educativo. Yo les invito a ustedes a mirar a ver dónde están las patentes de este mundo. Les invito a mirar las 100 primeras universidades del mundo a ver si aparecen 3 o 4 de la China. Les invito a todo eso para efectos de mirar a ver si efectivamente la China juega el papel protagónico que muchos le están dando o si el papel protagónico de China realmente se está centrando en la parte este del continente donde viven 300, 400 millones de personas o algo por el estilo, ¿cierto? Entonces, siempre he tenido esa duda. Cuando les oigo, me pregunto, ¿es China la líder del mundo? La veo muy lejos. La veo bastante lejos, la veo incluso muy dubitativa desde el punto de vista de los negocios. Hacer negocios con China es complicadísimo. Se habla del canal de Nicaragua entre los dos océanos y se habla de que la China va a ser finalmente la financiadora de ella. Ya veré yo si efectivamente eso se va, si efectivamente eso se va a dar. La inquietud mía es la China, ¿sí? O el comentario que quiero hacer, ¿no será que China lo que pasa es que es grande en lugar de ser efectivamente una... Precisamente, ¿qué opinas tú? Precisamente ahí es donde radica el cambio, en el sentido de que estamos frente a una, yo digo que es un Estado-civilización, no es un Estado-nación, por la dimensión y la dimensión cultural y los códigos culturales insertos, en el caso chino, por ejemplo, tiene unas peculiaridades. Pero lo interesante es ver que frente a todo eso que usted comenta, estamos frente a otras miradas, otra forma de ver la realidad, otra forma de hacer política, de hacer economía muy distintas. El tema de derechos humanos, solo para dar un ejemplo, estamos frente a otra concepción del derecho, donde históricamente el bienestar general está por encima del bien particular. Y hablar del tema de derechos humanos es complejo con una cultura que no tiene esa... El interés general no prima sobre el particular. Igual que nosotros, debe ser, ese es el derecho. Pero en ese sentido no tenemos la tradición de la Revolución Francesa, todo lo que significó los derechos del hombre y del ciudadano, la importancia del ciudadano como eje de la sociedad. Estamos frente a un colectivo y los colectivos en general en países asiáticos tienen mucha más fuerza que el individuo. Desde ahí es que uno empieza a ver que hay unas diferencias. Por supuesto que hay temas cuestionables, tema de medio ambiente, por supuesto que sí, pero es interesante ver desde dónde están ellos parados hablando para uno entender por qué ciertas actitudes a nivel internacional. Mauricio, ¿podemos hablar de derechos internacionales comunes, valores comunes? Es decir, sí se pueden encontrar Occidente, el mundo musulmán, la China y los países que comparten, sí podemos compartir. Bueno, dos cosas muy cortas. Es que Miguel dijo algo que quisiera como rebatir, aunque estoy parcialmente de acuerdo y ya respondo la pregunta, un comentario muy corto. Una cosa es lo económico, y yo entiendo que con China ha habido una gran exageración, yo no lo niego, pero China es un actor importantísimo. China bloquea una intervención a Sudán en 2004 cuando se comprueba que hay genocidio. China dilató el proceso, por ejemplo, en Siria durante mucho tiempo por el veto en el Consejo de Seguridad.
China es un actor de la mayor relevancia hoy en día en América Latina, es un actor de la mayor relevancia para Europa. Yo creo que, entiendo que por más que se haya sobreestimado el efecto de China, porque no tiene un proyecto que tenga el carácter exportador, por ejemplo, del modelo francés, del modelo británico, del modelo estadounidense, oye, no se puede equiparar, pero de ahí a decir que no tiene peso a nivel internacional, parece que hay una distancia. Pero perdóname un minutico, Dime, es que ahí va mi pregunta, Sí. el modelo francés o el modelo americano o el Sí. modelo inglés, pero es que estamos hablando de modelos occidentales. ¿No es distinto el modelo chino? Y entonces... Es muy diferente, además yo me preguntaría si a los chinos les interesa exportar. En un momento dado creo que les interesó en la Guerra Fría, y creo que se dieron cuenta a la luz del fracaso soviético de lo difícil que es de pasar un sistema político a otras culturas, a otras idiosincrasias. Creo que hoy está lejos de hacerlo. Un actor de Oriente, que probablemente quiera explotar su modelo podría ser Irán, ¿no? Con algunos bemoles, y es una idea, insisto, rebatible. Pero en el caso de China no creo. De ahí un poco que haya prevalecido en el sistema internacional la idea de relativizar los derechos humanos, lo que ustedes acaban de decir, lo que bien explicaba Diana. En China prevalece lo colectivo. Uno es en tanto que por pertenecer, digamos, hacia un colectivo, a una familia, no como acá en la que la idea de individuo se defiende a rajatabla, e incluso, por más que se diga lo contrario en la Constitución, se defiende mucho más el individuo que al colectivo. Yo A ver, quisiera, Lina. es obviamente tema profundo, complejo, voy a ver si logro resumirlo de esta manera. Estamos frente a, evidentemente, dos sistemas de pensamiento, dos filosofías, dos formas de ver el mundo, la vida, etcétera, completamente distintos. Y el conflicto de Occidente siempre ha estado en medir las acciones de Oriente en general y valorarlas frente a sus propios valores en vez de entender el sistema de valores que sustenta esas acciones. ¿Qué tenemos? Un sistema occidental donde se defiende la democracia, el neoliberalismo, la libertad, como la bandera del sistema liderado por un hegemón que es Estados Unidos, y este hegemón se ha encargado desde Lina, sí. perdón, una pequeña, ¿se puede generalizar la defensa del neoliberalismo? Porque yo creo que en el mundo occidental hay socialismo y hay liberalismo. No se pueden generalizar, pero sí es como un poco un modelo económico específico, ¿no? Que debe ayudar al crecimiento, o sea, todas las acciones van encaminadas a defender ese modelo económico, aunque hay algunos países más o menos neoliberales o se exige más o menos el neoliberalismo. Pero en general tenemos un hegemón que se autodefine como pues, el líder y el defensor de este sistema, lo cual le da un discurso, digamos, el discurso poscolonialista después de la Guerra Fría, ¿no? Muchas de las quejas del mismo Occidente, es decir, ¿acaso no utilizaron ustedes esos principios, esos derechos como excusas para invadir, para, digamos, cambiar sistemas culturales específicos que no debían haber cambiado? Ese es, por un lado, digamos, una de las visiones donde decimos que la ética comercial, donde hablamos de derechos humanos, donde hablamos de, digamos, ciertos principios internacionales. Multipartidismo, elecciones libres, etcétera. Tenemos otro sistema basado en, bueno, digamos, taoísmo, confucianismo, budismo. Sobre todo voy a hablar del confucianismo. ¿En qué sentido? El confucianismo es básicamente un sistema moral colectivo, ¿sí? La realización del ser humano está en ser útil a la sociedad. Entonces, sí empieza con un gran compromiso por mí mismo, pero el valor mío se mide en lo bueno que soy yo para los demás. Mi familia, mi comunidad, mi nación y finalmente casi que el cosmos. O sea, el confucianismo llega hasta el cosmos. De mi armonía y mi correcto actuar depende el equilibrio del mundo entero. Entonces, ¿cómo se mide la importancia mía? Mi importancia no se mide en que yo venga, rompa, cree caos, cree pobreza, cree de todo porque quiero libertad de prensa y decir lo que yo quiero. No, se mide más en que hago un actuar, digamos, donde mi trabajo, donde mi labor ayuda a que las personas a mi alrededor estén en una mejor situación constantemente. Entonces, ¿qué dice China? Si la libertad de prensa, si, digamos, no tener libertad de prensa, me ayuda a sacar más chinos de la pobreza, me quedo con sacar más chinos de la pobreza. Y efectivamente no ha habido un país como China que saque tanta gente de la pobreza en nuestra historia. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y continuamos porque es apasionante ver las diferentes miradas que vive el mundo de hoy. Este programa definitivamente vamos a tener que hacer uno y además voy a invitar a los presentes para que miremos el tema China, que es apasionante, y las dos miradas. Es que de verdad estamos juzgando
con la cultura de Occidente nuestra, que pues que a mí me parece una maravilla la defensa de las libertades y todas estas luchas que hemos tenido, pero ir a Lina también es muy interesante la óptica del confucianismo y de China. Pensemos en la América Latina y les hago la pregunta, ahora empiezo por ti. América Latina ha vivido bajo la influencia americana. Ahora en los últimos años se ha formado un eje totalmente distinto, Nicaragua, Venezuela, Ecuador un poco, Argentina, Brasil que tiene, es decir, hay un eje diferente en América Latina y se empieza a sentir que América Latina no quiere seguir siendo el patio de atrás. ¿Cómo son las influencias que tiene América Latina? ¿Para dónde irá en materia política y cuáles serán las grandes influencias y los ejes a los que va a pertenecer América Latina? Muy interesante ver el acercamiento, la aproximación que han tenido potencias emergentes como China, como India, Rusia, en América Latina, el papel de Brasil como el hegemón de la región. Y ahí llama la atención que de un lado, claro, viene una influencia importante en términos también de que necesitan recursos naturales, de que necesitan toda una serie de recursos para su sostenimiento, para todo lo que es el manejo de su política interna, de su economía. Pero interesante también, y me parece que es lo que uno tiene que ver en el caso latinoamericano, de varios de los países latinoamericanos, es hacerse la pregunta hasta qué punto esta es una situación, digamos, en la que se está permitiendo una entrada que, bueno, está facilitando, por supuesto, muchas cosas, pero qué tanto las políticas de los estados latinoamericanos se están fortaleciendo y se están definiendo en relación con esas influencias o esa aproximación de países externos. Quiero decir, el caso africano es muy diciente. ¿Se ha trabajado realmente en la construcción de políticas de Estado o simplemente se está vendiendo el país, se están vendiendo los recursos? Esa me parece que es la pregunta de fondo que hay que hacer. Claro, África, que ha tenido manifestaciones difíciles en los últimos meses, protestando por la compra de tanta tierra por la China, protestando porque los chinos llevan trabajo, mano de obra y les quitan trabajo a ellos, protestando porque se les llevan sus recursos naturales. Pero está condenada América Latina a tener una fuerza externa a ella que le influya, o puede América Latina tener una entidad e influir por sí misma en el mundo global, siendo que como región es una región emergente muy interesante. ¿Tú qué opinas, Mauricio? No, yo creo que hay una suficiente autonomía. Creo que América Latina, la gran lección que le deja la Guerra Fría es que modelos calcados de otras sociedades no funcionan. Ni el modelo soviético, que fracasó estrepitosamente en Chile. Si algo es rescatable del socialismo en Cuba es el carácter auténtico, el hecho que los cubanos a la larga terminan por entender que esa adaptación de las ideas socialistas tiene que darse en sintonía con lo que significa Cuba. Hoy en día, por ejemplo, con la nueva izquierda latinoamericana uno ve una gran imaginación. Yo no creo que se pueda como equiparar lo de Morales a lo de Correa, a lo que fue en su momento Fernando Lugo, o lo que es hoy en día el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Me parece que hay una alta dosis de creatividad, de imaginación y también de pertinencia política, más allá de que uno le guste o no, ¿sí? Puede que funcione, puede que no funcione, pero yo creo que hay un modelo que es auténtico, que es autónomo y que no responde necesariamente a una influencia externa. ¿Qué nos une políticamente a los latinoamericanos? Políticamente es difícil, yo creo que hay unos rasgos culturales que están ahí y que a veces los estados sobre eso como que montan los modelos de integración. Si uno mira el ALBA, creo que una cosa es la ideología. Si uno mira, por ejemplo, la CAN, fue en su momento el comercio, lo mismo que el Mercado Común del Sur, o el CARICOM, o el Mercado de América Central. Pero no se están formando, y le pregunto yo a Lina por repartir la baraja, como dos ejes, porque uno ve ya México, Chile, Perú y Colombia, pues formando este eje pacífico que está conformando, y por el otro los países del ALBA. ¿Cómo analizas tú? ¿Qué estará influyendo, qué va a influir América Latina? Básicamente viene, diría yo, el momento de no solo América Latina, sino casi que del sur, ¿no? Si nosotros analizamos, el sur me refiero al sur global, si nosotros analizamos realmente qué es lo que está pasando en términos ya más generales en el mundo, tenemos un sistema que se ha mantenido durante unos años, pero tenemos unas economías emergentes que han hecho su propia, digamos que de su propia dosis de Estado-mercado, que han desarrollado su propio modelo y que eso los ha llevado a ser ahorita las economías con mejores niveles de crecimiento. Brasil, Rusia, India, China, incluyen ahora Sudáfrica. ¿Crees que eso es un eje? Creo que, pero no un eje es decir, no un eje político ideológico, simplemente es un eje de desarrollo que se está dando y que inevitablemente atrae.
¿sí? Pero pensar en desarrollo sin política, economía y comercio, ¿es posible? No, me refiero a que hay una, no, o sea, no es como, es decir, y vuelvo al punto tuyo que dices, China no es mesiánica en el sentido de no quiere convertir a todo el mundo en comunista y que se cumpla el modelo de desarrollo chino para nada, porque ni siquiera podemos determinar cuál es el modelo de desarrollo chino todavía. El caso es que sí hay claramente una posición de, mire, aquí no le pedimos que haga tales ajustes fiscales, aquí no le pedimos que haga tal cosa para cooperar con usted. No nos importa si es dictadura o democracia. Nosotros lo que necesitamos es desarrollo. ¿Usted qué necesita? ¿Yo qué necesito? Es decir, es un nuevo término. ¿Crees que hay equilibrio en la relación con China entonces, con la influencia? No, lo busca, lo que no significa que sea claro, fácil de alcanzar, porque China es un gigante que si se relaciona con Colombia o con cualquier otro país, pues obviamente hay desbalance, pero tiene la voluntad por lo menos y ha expresado en acciones en muchos casos, como dice, bueno, yo sé que mi balanza comercial es desfavorable, ¿qué le doy para sopesar eso? Escuelas, aeropuertos, plata, lo que usted diga, ¿no? A ver, Miguel, la decadencia económica de Europa, que es preocupante, y también con la decadencia económica siempre viene la decadencia política. Eso es una realidad dura, pero es una realidad. ¿Hay una crisis del sistema capitalista? Es decir, el estado de bienestar como ese modelo, ese referente que teníamos de progreso y de civilización, ¿está en crisis o no? ¿O es una crisis coyuntural? Personalmente creo que el concepto económico, visto desde la perspectiva de Europa, ha entrado en crisis. La situación económica en Europa, en la Unión Europea, en la zona del euro, ha entrado en crisis y ha entrado en crisis por un problema de diseño de políticas. Básicamente, pues diseñaron una unión donde el tema fiscal es un tema que está operando anárquicamente, y de ahí lo que está sucediendo pues en Grecia y en Chipre y en algunos otros países, y adicionalmente pues no hay una unión política, de tal manera pues que hablar de un bloque como tal, no puede hablar de un bloque económico, claro, pero hablar de un bloque como tal estamos muy lejos. Porque Estados Unidos devaluó la moneda y se ha defendido de la crisis, la Unión Europea tiene esa moneda única. Pero súmenle ustedes a esto el tema cultural. Existe un distanciamiento tremendamente grande entre países que forman parte de la zona del euro, cosa que no sucede en América Latina. Nosotros cuando pasamos los Estados Unidos hacia el sur, yo siento un poco contrario a lo que entiendo que sugería Mauricio, entiendo que hay una hegemonía cultural que comienza por lo lingüístico y por una forma de ver la vida. ¿Sí? Esa es una zona grande, un poquito más grande que la China, donde hay no sé cuántos, 400 y pico de habitantes, cuya inmensa mayoría habla el español y que tiene más o menos... Y uno se siente en su casa en todos los países de América Latina. Cuando uno está en algún sitio en la Cochinchina, ¿sí? Uno va y busca al paraguayo, uno no va y busca al austriaco o a cualquier otro, ¿cierto? Nosotros tenemos, percibo yo, una gran consolidación cultural, lo cual es la materia prima fundamental para en un futuro, no sé cuándo, dentro de 10, dentro de 100 años. ¿Con Brasil también sientes esa unidad cultural? Incluyendo Brasil, entre otras cosas, pues porque un brasileño y un colombiano en su portuñol, sí terminan entendiéndose con relativa facilidad después de 15 minutos, de 20 minutos. Pero con el italiano igual. Sí, claro. Sí, por eso es que insisto en que aquí hay la materia prima para crear una gran nación. Para jugar en el mundo. Sí, claro, y un poquito jugando a lo añejo, ¿sí? Pues recojo las palabras de Bolívar, ¿cierto? O sea, hay una gran consonancia en todo lo que es el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia, y ese es la gran materia prima para que en un futuro nosotros juguemos. Un alma común. Un alma común, donde hay una percepción cultural similar y donde tenemos la tremenda riqueza del futuro de la humanidad, que es todo lo que tiene que ver con lo que tenga sustento biológico, con lo que tenga sustento medioambiental. Ahí tenemos un potencial inmensamente grande para pasarnos a China y dejarla regada pues relativamente pronto, ¿cierto? Así lo percibo. Pero ¿para qué pasarnos? Es que bueno, eso es un lenguaje que hemos utilizado de predominio, pero bueno, nos dicen hacer una pausa y vamos al tercer segmento que de una vez los introduzco, va a ser: ¿la religión está influyendo en la nueva realidad global o no?
La realidad es que la religión, en nombre de la religión y en la mala interpretación, se ha perdido tantas vidas, se han hecho tantas guerras. Está volviendo a influir la religión en el manejo de los estados, en el comportamiento de las regiones, influirá en América Latina, por ejemplo, el Papa que tuvo tanto que ver con la caída del muro de Berlín, estará influyendo y va a influir nuestro Papa en América Latina. Es decir, ¿qué opinan? A ver, Miguel, empieza usted esta vez. Bueno, yo creo que hay regiones del mundo donde definitivamente el tema religioso está íncito en el alma de las gentes. Sin duda, digamos, la región musulmán del mundo, ¿sí?, está pensando en una forma y consistentemente va a seguir actuando en esa forma. Occidente no la entiende. Pero Occidente hizo las cruzadas y en el fondo la cultura no es una cultura cristiana que aun cuando no sea en el nombre de la religión encarna sus valores. Sí, pues es posible, pero hay aspectos sustanciales de esas culturas que terminan marcando la manera como se conduce una sociedad. No más preguntémonos cómo se trata a la mujer en esos estados musulmanes, o cómo se trata a la aristocracia y cómo se trata al hombre y cómo se trata al resto de clases y de casas, ¿cierto? Ahí hay ¿Te parece peligroso o es una realidad inevitable o cómo se maneja el tema de la religión? Desde mi perspectiva es tremendamente peligroso por varias razones. Primero, porque de entrada, pues, la religión o la visión o cierta visión musulmana que está cogiendo fuerza. No, los fanáticos nomás. Pero que es importante. No solamente tienen una manera de conducirse, sino adicionalmente tienen unas armas que son tremendamente importantes. Un poquito el hecho de sacrificar su propia vida con mucha más facilidad que lo haría yo por una causa. ¿Sí? Lina, tú que eres tan experta en la China y que yo creo, a diferencia de Miguel, que hay mucha influencia con un poder suave, diferente de la China, y ese confucianismo que es una filosofía, no una religión, pero esa personalidad, esa manera de pensar, ¿influirán en el mundo de mañana? Pues yo creo que sí, y ojalá fuera así. ¿En qué sentido? El confucianismo lo que hace finalmente es ser fundamentalmente práctico. Entonces, cuando Deng Xiaoping dice, no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones, lo que está haciendo es decir, todo es comunista, ¿no? Dejemos de preguntarnos si ir al baño es comunista, si despedir al trabajador es comunista. Pero eso no es ser absolutamente pragmático. Sí, exacto, es esa practicidad. Entonces, si tú me preguntas, bueno, hay zonas del mundo que evidentemente tienen un conflicto religioso, estados religiosos que, digamos, donde el tema de la religión es supremamente importante, pero a futuro, ¿qué creo yo? Que esta practicidad es la que va a terminar como uniendo muchas cosas. En América Latina no tenemos el problema religioso tan claro, de hecho, digamos, compartimos más o menos como el mismo, si no la misma religión, sí la misma actitud cristiana, como lo decías tú ahorita, pero finalmente, ¿qué necesitamos? Consolidarnos como bloque para ser más fuertes internacionalmente como actor. Ya no es ideología, no es religión, es practicidad para que el desarrollo se dé. ¿Y tú, Mauricio? ¿Cómo ves el tema? Coincido con Miguel, yo creo que en algunas sociedades la religión tiene un peso innegable. En Túnez quien gobierna es Ennahda y ahí no hay casi que diferencia con la religión. En Turquía, que tanto ha preconizado el Estado laico, acaba de ganar, bueno, desde hace un buen tiempo, perdón, el AKP, que es un partido islámico, ya sabemos lo que significa la hermandad musulmana en algunos estados como Egipto, lo que significa Hamas en los territorios ocupados. En estas sociedades es indudable que la religión tiene un peso capital en política. Ahora, yo creo que en Occidente sí el triunfo del Estado laico es indiscutible. Me parece que la religión pertenece al ámbito privado de las personas. ¿Tú qué opinas, Diana? Yo considero que el siglo XXI está marcado por la interacción del poder y la cultura de Occidente con el poder y la cultura de Oriente. Y eso desborda el tema religioso. Por supuesto que está inserto, pero lo desborda. ¿A qué me refiero? Y vuelvo al caso chino. Cuando uno comienza a estudiar lo que es la política doméstica china y la política exterior china, si uno no entiende de confucianismo, de taoísmo, de budismo, no entiende nada. Además que no hay que entenderlo como religión también. ¿Y ellos entienden el cristianismo? Como un credo estatista. ¿La cultura cristiana la entienden, la cultura de Occidente? Les llama mucho la atención. La primera vez que yo fui a China, hace unos 7, 8 años, me acuerdo que estaban de moda los crucifijos. Estaban de moda, les llamaba la atención. Para uno eso no es moda, uno lleva 2000 años con una conciencia judio-cristiana en toda nuestra región. ¿Pero no nos ignoramos recíprocamente? Yo pienso que ese es el punto de partida, el enorme desconocimiento.
el enorme desconocimiento. Si nosotros comenzamos a entender mucho de la cultura, de la religión, de la política, pero de verdad, desde los códigos culturales que están allí, insertos en cada uno, uno entendería y comprendería mucho más. ¿Y el mundo musulmán entonces no juega? Pero por supuesto, y más con el tema religioso, pero es que el tema religioso está vinculado con la cultura. No se puede desligar. Entonces no es simplemente decir que las sociedades o los países de Medio Oriente son sociedades teocráticas. ¿Qué significa la teocracia en ellos? ¿Qué es lo que eso, cómo se ve o cómo se vive en la vida cotidiana? Yo estaba en Medio Oriente y uno se da cuenta de lo conectado que está lo uno con lo otro. Como en el caso nuestro, hay una conciencia judeocristiana de la que somos a veces inconscientes porque está muy interiorizada. En la vida, claro. Bueno, yo creo que es la gran oportunidad que tiene América Latina. Ojalá seamos conscientes y tengamos una identidad y aprovechemos la oportunidad de influir y de ser parte de este mundo global tan difícil y tan apasionante que tenemos. Lo que sí les garantizo, porque estoy muy encantada con las personas que invité por lo que saben del tema, para que profundicemos, y creo que amerita, y los invitaré a los 4, a que hablemos, por ejemplo, del papel de la China en el nuevo orden internacional. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.